En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, nos hace una recopilación de lo que es el Evangelio que nos ha sido predicado. Y si retenemos la palabra, entonces vámonos y perseveramos, entonces seremos salvos. Aquí nos habla de la falsa doctrina de la salvo siempre salvo, y aquí claramente nos estipula que hay que perseverar hasta el fin para ser salvo. No es algo momentáneo, no es algo del pasado, es algo continuo y presente. Porque dice la palabra que el versículo del 4 al 8 nos habla de la resurrección. Recuerde que lo que define el portento de la victoria de Cristo en el Calvario y en todo su sacrificio es la resurrección. Versículo 3 nos dice que Él que murió por nosotros conforme a las Escrituras. Las Escrituras que está hablando en el versículo 3 son el Antiguo Testamento, y podemos ver claramente estipulado el sacrificio de Cristo en Isaías 53, versículos 5 al 12, y en el Salmos 22, del 12 al 18. Es importante que veamos cómo ya está siendo descrito la muerte y resurrección del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces el versículo 4 al 8 nos habla de la importancia nuevamente de la resurrección y cómo Jesucristo se fue incrementando en la cantidad de personas que lo fue viendo. Comenzaron hasta que llegó al punto de unos 500, y también se le apareció a Jacobo. Jacobo era su medio hermano que había sido incrédulo anteriormente, pero luego se convierte en la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Entonces, versículos 12 al 19 nos dice que si la resurrección no es verdad, si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan, entonces en vana es nuestra fe y nosotros mismos no resucitaríamos. Pero la palabra claramente nos estipula que sí, todos vamos a ser resucitados, todos, ninguno se mantendrá muerto. Porque dice la palabra del 20 al 25 del capítulo que todo es en el orden de Dios. En el versículo 20 al 25 nos habla del orden. Jesucristo es el primero que resucita, luego la iglesia es resucitada, y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, 50 al 55, y también lo vemos en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 16, perdóneme. 1 Tesalonicenses 4, 16 también nos habla de esta segunda resurrección, que es el rapto de la iglesia, y luego hay una tercera resurrección que se está descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 12 al 14. Y esa segunda resurrección es la resurrección de los muertos que no están en Cristo, y esos son resucitados para entonces ser juzgados y ser lanzados en el lago de fuego con Lucifer. Entonces, el versículo 28 nos habla entonces de que el Padre lo sujetó a Jesucristo, y Jesucristo sujetó todo bajo la iglesia. O sea, nos habla que todo está sujeto bajo los pies de Jesucristo. Los pies de Jesucristo es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo luego se sujetará al Padre, y luego en todas las cosas estarán sujetas al Señor cuando Cristo se sujete al Padre. Versículo 32 nos habla que tengamos cuidado, no erremos con malas conversaciones o malas enseñanzas, y que velemos debidamente y no pequemos. Es importante nosotros entender de que Dios no nos ha llamado ni nos ha dado licencia para pecar, sino que cuidemos y guardemos nuestra salvación con temor y temblor para no pecar. En el próximo video estaremos hablando del resto de este capítulo, estaremos hablando de la resurrección y el rapto. Dios le bendiga.